A raíz de los fatídicos sucesos con el mini submarino Titán, desaparecido el 18 de junio de 2023, con 5 tripulantes que se adentraron al fondo del mar para explorar los restos del Titanic, vamos a escudriñar un poco acerca de este famoso barco. ¿Qué les parece si hablamos un poco de los misterios del Titanic? Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 105, los misterios del Titanic. Sí, esto fue un episodio que teníamos que hacerlo. Sí. Pues realmente el interés que hay por estos pobres locos es impresionante. Todo el mundo está pendiente porque realmente es una desgracia. Sí, o sea, nosotros estamos grabando este episodio. De hecho, acostumbramos a entregar los episodios a nuestros mecenas en Patreon mucho antes de la fecha del estreno a través de todas las otras plataformas de audio, pero esta vez estamos grabándolo exactamente el miércoles 21 de junio de 2023. Estas personas, estos 5 tripulantes que están en este mini submarino Titán, desaparecieron el 18 de junio, es decir, hace pocos días atrás, el domingo, estamos a miércoles. Para este momento les quedan como 30 horas de oxígeno. No, menos, les quedan como 10 horas. ¿10 horas? Sí, para este momento que estamos grabando el episodio les quedan 10 horas de oxígeno, todavía no han dado con ellos, el panorama es bastante desalentador, pero como está todo el mundo hablando mucho del Titanic y realmente hay muchísimas curiosidades en torno a este que probablemente sea la tragedia marítima más grande de la historia, creemos oportuno contar algunas cosas respecto al Titanic y a todo este halo de misterio que hay en torno al barco, ¿no? Aparte es muy particular lo que pasó con el Titanic. Exactamente. Porque no era un barco común y corriente, era el mejor, el más grande, el más nuevo que se había hecho en el momento. Exactamente. El más lujoso. Sí, y está toda el mundo atento al rescate de estos 5 millonarios y exploradores. Por lo que yo estuve leyendo, Dani, los expertos no dan un 1%. No, y no daban, muy desalentador. cuando empezó el asunto, no daban un 1% de que los encontraran. Seguramente en el momento en que las personas escuchen este episodio de Cosas Muy Importantes ya se sabrá con más detalle, ¿no? Si pudieron rescatarlos o qué ha pasado con eso. Pero bueno, antes de comenzar, ¿qué te parece si le damos las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect? Llegamos a ustedes gracias a WeConnect, un coworking que está cambiando la forma de trabajar y de hacer networking. ¿Dónde están ellos? Están en Caracas, en el Centro Lido y en Santo Domingo, en el Blue Mall. Esto es una maravilla. Ustedes simplemente dicen, ok, no puedo seguir trabajando en mi casa, me van a volver locos los mascotas, los niños, etcétera, etcétera. Ustedes agarran, se van a WeConnect y dicen, mira, dame 6 horas. Exacto. Yo en 6 horas yo termino esto. Sí, o alquilan su oficina fija si la quieren alquilar por una semana, un mes. Si dices que realmente necesito salir de mi casa por lo menos un mes, exacto, la puedes alquilar tienen perfectamente. Una reunión de trabajo, alquílense los espacios compartidos de WeConnect, aparte el café es riquísimo, además también tienen unas salas de reuniones y para dictar cursos, conferencias, tener showroom y también grabar podcast, así que escríbanles @WeConnect_B, @WeConnect_DO. Y bueno, vamos a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon porque hay algo bien particular con este episodio. Este episodio comenzó precisamente con una conversación, todos preguntándonos, oye, ¿qué irán a conseguir a los señores estos del Titán? Y todos empezamos a hablar, y inclusive Cano Pander, uno de nuestros mecenas, nos tiró unos datos interesantes y dijimos, vamos a hacer un capítulo del Titanic. Para quienes no lo sepan, nosotros tenemos un Patreon donde tenemos ya 23 mecenas en nuestro Patreon que participan en un chat de WhatsApp exclusivo con nosotros donde conversamos de diversas cosas. Y este episodio surge en medio de una conversación a través de ese chat de WhatsApp. Así que podemos decir que este episodio fue producido entre todos. Entre nuestros mecenas, entre nuestra Diana muy importante, entre nuestro querido Davis muy importante y bueno, Capo y yo. Ahora fíjense, una de las cosas más simpáticas que tiene nuestro chat de WhatsApp no es que ellos nada más chateen con nosotros, es que se hacen amigos entre ellos. Ah, sí, conversan entre ellos. Porque ¿qué es lo que pasa? Son personas de todas partes del mundo. Sí. Y tienen cosas en común. Precisamente Cosas muy importantes en común. si les gusta esto,
le gustan los temas de los que hablamos, obviamente eso es algo en común. Y se la pasan hablando ellos. Ha sido muy divertido ese chat, muy importante. Así que bueno, si ustedes quieren formar parte, ya saben, métanse en nuestro patreon.com/cosas muy importantes y desde $3 mensuales se suscriben, reciben el contenido de manera anticipada y además recibirán muchos memes desagradables míos, memes de Federico, memes bonitos de Daniela. Yo no mando memes bonitos. Yo me equivoco cuando quiero hacer alguna movida tecnológica nada más. Tienes memes de gatitos. Sí, memes de gatitos. Mira, vamos a comenzar, vamos a hablar del Titanic entonces, para refrescar. Vamos a poner a la gente primero en contexto temporal. Ok. El Titanic fue construido entre el 1910 y 1912. Ajá. Estoy casi seguro que ese es más o menos el ¿cómo se llama? El lapso de tiempo que tardaron en construirlo. Fue construido en Belfast. Era el barco más grande, más lujoso, sí, más moderno, era la tapa del frasco, literalmente. Sí. Tope de línea de la época. Era el barco insignia también de se le dice la naviera, White Star. Sí, la empresa White Star fue la creadora no solo del Titanic, sino de otros lujosos barcos gigantescos que les vamos a comentar un poquito más adelante. Sí, de hecho el Titanic era de la serie Olympic, que era una serie de barcos que son 3, el Olympic, el Titanic y el Britannic. A ninguno le fue muy bien, ¿eh? No, eso lo vamos a contar después. Estaban bastante salados, sí, pero eran 3 barcos muy similares. Sí. De hecho, el capitán del Titanic fue anteriormente capitán del Olympic. Exactamente. Por cierto, soy un tortazo en el Olympic. Ah, ¿también? Sí. Traduce tortazo para quienes no te entiendan lo que estás diciendo. Chocó okay, con un barco de guerra. Y fíjate que muchos investigadores creen que el hecho de que este barco sobrevivió al golpe que se dio al choque que tuvo con el barco de guerra, llevó al capitán a sentirse muy seguro de que realmente eran inundibles. ¿Por qué se decía que el Titanic era inundible? El Titanic estaba construido por pedazos que se podían cerrar de manera hermética. Claro, de pronto pasaba algo en un área y se cerraba y esa área como que se clausuraba, por decirlo de alguna manera, y podías aguantar con las otras. Sí, estaba dividido en cuatro estancos distintos que podían ser completamente separados. El Titanic era de acero. Sí. ¿Tú sabes cómo lo construían, no? No, ¿cómo? Ellos ponían unas planchas de acero, ponían una encima de la otra, okay, y los pegaban con remaches. Ah, imagínate. O sea, es impresionante si tú te pones a ver el trabajo que fue construir esto. Claro, estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, la maquinaria era limitada. Sí. Entonces, así es que se construía. Tú ponías una planchita, ponías otra planchita y ponías los remaches. Y ponías los remaches. Fíjate, el diseño del Titanic estaba basado en una serie de innovaciones tecnológicas, ¿no?, de la época, que lo hacían supuestamente mucho más seguro y cómodo que otros barcos anteriores a su creación. El Titanic tenía una longitud de 269 metros, una manga de 28 metros y un calado de 10 metros. Se calcula que el peso total era de 46.328 toneladas. Manga es ancho. Exactamente. Para los que no son marineros. Como yo. Federico es el Popeye de este equipo. Yo soy una persona de tierra firme. Yo en vez de tener los antebrazos de Popeye, tengo los antebrazos en la barriga. Okay. En este momento. A ver, el barco también tenía un sistema de calefacción centralizado, permitía mantener una temperatura cómoda en todas las áreas del barco, incluso en las situaciones más adversas, ¿no?, de clima frío. Sí, tenía una capacidad para 3,000 y pico de tripulantes, pero en el viaje inaugural iban nada más 2.200 pasajeros. 2.224, correcto, sí, entre pasajeros y no iba full. Estos, como bien nos ha enseñado la cantidad de material audiovisual que hay al respecto, tanto ficción como documentales, iban divididos en 3 clases: primera clase, segunda clase y tercera clase. Como todo en la vida. Como todo en la vida. El Titanic fue construido pues con los materiales más avanzados de su momento.
como bien lo decías tú, acero, hierro forjado, fue equipado con la más alta tecnología. Incluso tenía un sistema de telegrafía inalámbrica, el primero en utilizar eso. Fíjate, es lo que estábamos hablando justo antes de arrancar a grabar. Uh-huh. Era un sistema Marconi, pero esto era, como decirte, un servicio aparte. Ok. O sea, el sistema Marconi con el que contaba el Titanic era para los pasajeros. Ok. O sea, no era... Para que estuvieran en comunicación. Sí, era un servicio que prestaba Marconi. De hecho, los que controlaban el sistema Marconi eran empleados de la Marconi, claro. No eran empleados de la White Star. Entonces, ahí es donde empiezan a haber problemas. Ciertos roces. Por eso mismo, es que yo creo que no le llegó la información al capitán de decirle, esto está lleno de iceberg mosca. Exactamente. Ahora bien, así mosca, chico, que hay iceberg. Eso es lo que le dijeron en el sistema Marconi. A ver, lujos que habían en el Titanic. Realmente era súper lujoso para la época. Mira, aquí había las suites de primera clase, tenían de todo, ¿no? Tenían muebles de alta calidad, habían obras de arte, incluso más adelante les vamos a comentar un poco más al respecto. Baños privados, que eso era todo un lujo en la época. Restaurantes y bares, una sala de lectura, obviamente una gran variedad de cócteles, bebidas, baños turcos, que no lo llegaron a usar el baño turco. No sabía eso. Sí, no alcanzaron a usarlo. Tenía piscina, de todo, ¿no? También tenía obviamente pistas de baile, salones de baile, salas de fumadores, una sala de estar privada para los pasajeros más exclusivos, porque aquí viajó gente de top de línea. Sí, bueno, imagínate, tan top de línea, que el billete más caro del Titanic costaba $97,000, o sea, a precio actual. No, yo leí $125,000 actuales. $125,000 actuales, imagínense. Esa era la primera clase. Uh-huh. O sea, imagínense la categoría de... Es que la tercera clase costaba $1,000. Tampoco es que costaba... $1,000 de ahorita. $1,000 actuales, exacto. Sí, al cambio. Eran 7 libras. Exactamente. Bueno, como lo dijimos, el servicio de telegrafía inalámbrica, es decir, una serie de lujos, confort y comodidades que no eran común. Como bien lo comentabas tú, habían 2.224 pasajeros. Estos estaban distribuidos en estas 3 clases. Obviamente la primera clase era como que la más exclusiva. Aquí iban los más ricos y famosos, aquí iba gente de renombre. Sí. Aquí estaban los dueños de Macy's, ricos de verdad, ¿no? Ricos. No estos que tenemos ahorita, estos pseudo ricos. A los nuevos ricos acá. ¡Saludos! El mundo está lleno de nuevos ricos. Sí, bueno, y acá donde estamos nosotros hay bastante. No les da pena andar mostrando. Bueno, últimamente les da como un poco más de... no pena, miedo. Yo creo que el mismo Elon Musk está a una cadena de oro. ¿Está como que una cadena de oro? ¿Qué? A ponerse una cadena de oro a ser el propio nuevo rico. Elon Musk siempre ha tenido plata. Él ahorita anda con un discurso y que él no venía de plata, que él se ha forjado su fortuna y es así como que... Elon, por Dios, si tu familia son dueños de unas minas de diamantes, creo yo. Sí. Ahí tienen una historia así, pero bueno, no vamos a hablar de él ahorita. Segunda clase. ¿Qué había en segunda clase? Uno siempre habla de primera clase y tercera clase, pero realmente uno se le olvida que había una segunda clase. Aquí habían 284 personas. Estaban en camarotes de 2, 4 y 6 camas. Esta gente tenía acceso a una biblioteca, una sala de fumadores, un comedor. Tenían sus comodidades. No era la primera clase con ese nivel de lujo, pero iban bastante bien. No, era bastante buena. Sí. De hecho, se dice que hasta la tercera clase era bastante buena en el Titanic. Claro, era nuevo el barco, ¿no? Claro, exactamente. ¿Tú te recuerdas el ferry de Margarita? Nunca me monté. ¿Nunca te montaste en el No, ferry? yo nunca viajé en ferry. Ellos también tenían primera, segunda y tercera clase. No me recuerdo si llegaba a tercera, pero sí te puedo decir que la diferencia entre primera y segunda era... Yo creo que yo te lo he contado. Mi experiencia marítima más osada fue un buque de la Armada. Bueno, pero se es bastante usada, ¿sabes? Tampoco... Una labor social que me fui a hacer empezando la universidad, una cosa no la que hoy en día lo minimicen. pienso y digo, ¿por qué hice eso? Pero fue una aventura y fue muy divertido. Yo vi, por cierto, ese buque de la Armada se hundió hace pocos años. Sí.
En No fin. me extraña con el mantenimiento de aquí. Ay, se me olvidó el nombre, pero ese viaje fue realmente divertido. Sí, Mira, fue aquí hace más de 20 años. un dato súper importante acerca del Titanic. A ver, La cuarta caldera era de mentira. ¿en serio? Era puro bling bling. ¿Era Es así escenografía? Era escenografía. Era para que estéticamente fuese simétrico. Para que se viese más recio el barco, le pusieron una cuarta caldera que no tenía nada. Qué loco eso. Mira, vamos a hablar de los otros barcos del White Star Line. Ok, el primero, el Olympic, que fue construido en 1870. El Oceanic fue ese, no el Olympic. El primero de la clase Olympic es el Oceanic. Exactamente, el Oceanic se construyó en 1870. Este era propulsado por una máquina de vapor en lugar de velas y fue uno de los barcos más grandes y lujosos de su tiempo. Estableció nuevos estándares de comodidad y velocidad en todo lo que eran los viajes transatlánticos. Luego, en 1912, está el Titanic, RMS Titanic. Bueno, todos conocemos del Titanic, del trágico que destino. Le fue chévere. Le fue Oye, muy pero bien. te voy a decir una cosa, mira que hundirse en el primer... En tu primer viaje, en el viaje inaugural, eso es horrible. Eso es como sacar el carro del concesionario y chocarlo. Sí. Es el equivalente. Bueno, esas cosas ocurren. Por ahí leí en algún lado que había Mercurio retrógrado cuando ocurrió lo del Titanic. El peor Mercurio retrógrado de todos. Sí, como bien decía uno de nuestros mecenas, todo lo que podía salir mal salió mal. Después teníamos el Britannic, En que el era 14. el hermanito gemelo del Titanic. Tampoco tuvo mucha suerte, lo hundieron durante la Primera Guerra Mundial. Sí, porque este fue como un barco hospital. Sí, ellos, la White Star, Aunque nunca se llegó a usar, ¿no? Realmente. ellos lo que hicieron que fue, lo acomodaron como barco hospital, pero Fue hundido. creo que le pegó una mina. Algo le pasó así. Por cierto que un poquito más adelante vamos a hablar de la enfermera inundible Oye, vale, la que historia estuvo es impresionante. en el Titanic y en el Britannic. Y en el otro también estuvo. Estuvo en otro barco. En otro que también barco, se hundió. sí, pero nada, o sea, salvarte del Titanic y del Britannic. Ya, es increíble. Ajá, en 1922 esta misma empresa crea el Majestic, fabrica el Majestic. Este fue el buque insignia de la White Star Line. Sí, con este pagaron un poco, unas cuantas deudas que le dejaron el Titanic y el Britannic. Sí, señor. Este tenía una capacidad para más de 3.000 pasajeros. Después de la fusión de la White Star Line con la Cunard Line en 1934, este barco fue retirado del servicio y finalmente fue desmantelado en el 36. No tuvo una vida muy larga, pero bueno, de alguna manera la White Star Line se lavó un poquito la cara, ¿no? Después de lo que ocurrió. Y después el Queen Mary. En el 36, el Queen Mary. Este era uno de los barcos más grandes también y lujosos de su época. Este tenía como que un récord de velocidad. Él fue el Titanic de su momento. ¿Sabes que este barco está en Long Beach, en California? Sí, señor. Y es un hotel y un museo, o sea que quienes estén por allá lo Se pueden dice conocer. que está encantado, Ah, no me extrañaría. Para mí todo esto está embrujado, todo. seguro. Y huele a salitre. Yo así, tú sabes, tan escéptica, ¿no? Los fantasmas son... Fantasma en todo son eso. como el fantasma en Bob Esponja. Ahora bien, ¿a dónde iba el Titanic? ¿De dónde partió y a dónde fue? Bueno, iba de Londres a Nueva York. Exactamente. Él parte del puerto de Southampton el 10 de abril de 1912 y su destino final era Nueva York. Por cierto, sale con retraso, Sí, precisamente por un problema que había tenido la White Star con otro de sus barcos. ok. Él sale como con 3 semanas de atraso y se dice que ese es el primer clavo en el ataúd del Titanic, porque salieron en plena temporada de icebergs ¿Sí? por culpa de ese retraso, sí señor. Es que tengo entendido además que la zona donde ocurre el accidente, el hundimiento, es una zona muy peligrosa de navegar Ujú. y que hay épocas del año donde es Esa. terrible. Esa misma. Bueno, esta gente sale en la tarde del 10 de abril de 1912, se dirige primero hacia Cherbourg, Francia, llega en la tarde de ese mismo día donde algunos pasajeros embarcaron y otros pues desembarcaron, y alrededor de las 8:10 de la noche, Coño, qué suerte el que se va, él se el quedó que ahí. se bajó ahí, ¿verdad? Que tengo entendido que el gato aquel famoso, hay una historia con un gato, se bajó, creo yo, en esa parada, pero bueno. ¿Qué cagó? Dijo, no, me María, aquí me quedo yo.
Ahora bien, este barco llega a Queenstown en la mañana del 11 de abril de 1912. Nuevamente algunos pasajeros Eso fue se en montan. Irlanda. Sí, señor. Sí, probablemente conocieron algún antepasado de Bono que estaba en los muelles. Esta gente se abastece en ese momento de carbón. A la 1:30 del mismo día, pues, empieza su ruta hacia Nueva York. Sí. Por cierto, una de las cosas que le critican mucho al capitán es que cargaba el barco choleado. Choleado es que lo cargaba a toda velocidad. Ajá. Se dice que era obviamente porque querían batir un récord. Estaba presionado por el que construyó el barco. Qué peligro. Que precisamente estaba viajando ahí. Uh-huh. Estaba tanto él como el ingeniero que lo diseñó, y lo estaban presionando para que le echara pichón. O sea, métele. Se dice que ese es el segundo clavo del ataúd. Ir a alta velocidad. Por supuesto. Bueno, la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic choca con un iceberg a las 11:40 de la noche y termina de hundirse en las primeras horas del 15 de abril, 595 kilómetros al sur de Terranova, Canadá. Frío, señores. Eso es Ahora, frío. algunos de esos pasajeros notables, famosos y célebres que iban en el Titanic en primera clase. Bueno, John Jacob Astor, nada más. Esto es como que Bill Gates. Sí. O sea, si hablamos de la época, es como que Bill Gates. O George Soros, que todo el mundo odia. Sí, una cosa así. Una cosa así. Pero George Soros es como más desconocido, ¿no? Pero este era Bill Gates. Super figura pública. Una figura pública. Este era un señor, un magnate de los bienes raíces. Él y la esposa viajaban. Ellos sobreviven o sea, la esposa sobrevive al naufragio, pero John Jacob muere en el desastre. Porque acuérdense, con esto de darle prioridad a las mujeres, muchos pues montaron a sus esposas en los barcos, en los botes salvavidas, perdón, y bueno, ellos quedaron ahí. Benjamin Guggenheim. Imagínense ustedes, Guggenheim, el magnate de la minería, uno de los hombres más ricos de su época también. También estaba en el Titanic, estaba con la amante, con Madame Aubert. Pero fíjate, los hombres de antes eran distintos. ¿Qué hizo este señor? Agarró su mejor traje y dijo: no quiero verme como un payaso cuando me encuentren. Ah, sí, él murió en el naufragio. Sí, pero se puso su mejor pero traje. Pero se perifolló. Después tenemos a Isidore y a Ida Strauss. Estos eran los dueños de Macy's. Exactamente. Sí, señor. Esto, ¿saben? La tienda por departamentos Macy's, ¿no? Esto como si fuera Besos. Exacto. Besos tal y cual, la mujer. Tal cual. Cuando se dio cuenta de que no habían suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, Isidore le ofreció lugar a otro pasajero y decidió quedarse con su esposa en el barco. Y ambos murieron. Se quedaron los dos. Bueno, pero porque se querían. ¿Qué ibas a hacer? Vámonos los dos. Bueno, ok. Son los que aparecen en la película. Estoy casi seguro de eso. Y ellos están inspirados en un caso real, los viejitos de la película. Los viejitos de la película están... Ay, qué triste. Y creo que son estos dos, precisamente. Otro personaje que está inspirado en una persona que realmente existió y sobrevivió al Titanic es el personaje que hace Kathy Bates en Titanic, que es la socialité Molly Brown. Molly Brown fue una mujer súper interesante. Esta fue la que era activista, que luchaba mucho por los derechos de la mujer. Ella, vamos a contarle un poquito, fíjense. Ella, que fue una de las fundadoras del Partido Demócrata de Colorado, era una persona de la alta sociedad, pero muy dedicada a todo lo que era la caridad, la filantropía, una mujer con una sensibilidad social bastante fuerte. De hecho, ella trató de lanzarse a senadora. Sí. Porque ella sobrevive. Sí. Gracias a Dios ella sobrevive y ella continúa con su carrera social y intenta hacer carrera política. Exactamente. Sin embargo, fíjate, la recordó James Cameron y la puso en la película. Le hizo como un homenaje, pero es que esta mujer... Ella se aseguró de que todas las mujeres que subieran al bote salvavidas estuvieran a salvo y las ayudó a remar hacia el rescate. Tuvo una participación muy activa dentro de lo que fue el rescate y bueno, la supervivencia de por lo menos del grupo de mujeres que tomó como el liderazgo, ¿no? de ese grupo.
A ella le pusieron incluso un seudónimo, le decían la heroína del Titanic. Hay incluso monumentos en homenaje a ella, a Molly Brown. Ella finalmente muere en Nueva York en el año 32 a los 65 años de edad. Pero bueno, quedó este legado de Molly Brown. Otro era el músico, ¿no? Sí, tenemos a Wallace Hartley, él era el líder de la orquesta. Uh-huh. ¿Se acuerdan en la película que están los señores? Toquemos. Y están tocando sus instrumentos mientras se está hundiendo el Titanic. Eso existió y eso sucedió. ¡Qué increíble! Este es un señor que nació en Inglaterra en 1878. Uh-huh. Era violinista. Uh-huh. Se unió a la orquesta en la Cunard Line en 1909. Esta era la competencia de la White Star. Okay. Y después brincó a la White Star. Y precisamente ellos se hicieron célebres porque se hundieron tocando. Exactamente. La última canción que tocaron fue Near My God to Thee, que es así como Llame al Señor o algo por el estilo. Se le han hecho homenajes, se hicieron estatuas y todo, porque es verdad, ellos se dedicaron a tocar para calmar a las personas mientras se montaban en los botes salvavidas. Sí. Unos héroes. Qué increíble. Fíjense, también estaba el presidente de la White Star Line y estaba el ingeniero naval y diseñador del Titanic, Bruce Ismay y Thomas Andrews. Aquí tenemos unos personajes típicos de películas. Bruce Ismay era un empresario sumamente agresivo. Uh-huh. Se cree que precisamente por haber presionado al capitán Smith de que anduviese a toda velocidad para batir los récords, es que se estrella el Titanic. Sí. O sea, es uno de los clavos de ese ataúd, como te estaba diciendo. Uh-huh. Pero este señor que viajaba en el barco, él sí se salvó. Y fue criticado. O sea, decían, ¿cómo te vas a salvar tú, desgraciado? Fíjense, hay un detalle con el Titanic y es que no habían suficientes botes salvavidas para todos. Y esto fue una decisión terrible, pero fue meramente estética. Así como la cuarta caldera. Exacto. Aquí simplemente decidieron quitar algunos de esos botes salvavidas porque estéticamente no se veía bien y además con mucha soberbia habían dicho que el barco era inundible. ¿Qué ocurrió? Que bueno, en uno de esos pocos botes salvavidas este señor se montó y se fue. Esto me recuerda a Schettino. ¿Te acuerdas de Schettino? Schettino. A ver, Thomas Andrews. Pero ustedes... Ajá, vamos a refrescar quién fue Schettino. Ustedes, los oyentes, ¿recuerdan a Schettino? Este fue un crucero italiano que se hundió hace no muchos años atrás. Que el capitán fue de los primeros en bajarse del barco, montarse en un bote salvavidas y huir. No, él fue el culpable de todo. Además. O sea, estamos hablando que este señor estaba con una mujer en el puente tomándose un Campari. A nadie me quita de la cabeza que ese hombre no tenía un Campari en la mano. Ajá. Y decidió pasar cerca de la costa. A saludar a unos amigos. Para saludar a unos amigos desde el barco. En un crucero gigante. En un crucero y lo estrelló contra unas piedras, obviamente. Cuando el barco se empieza a hundir, el primero que se escapa es él. Y están las grabaciones, por favor, el que no sepa esto o no... Búsquenlo. Está en YouTube, en está donde en todos lados. El piloto de la Guardia Costera que iba en el helicóptero le dice: Schettino, regresa, cobarde. Exacto, regresa al barco, porque se ve que Schettino se monta en un bote salvavidas y se va. Sí, con la excusa de que iba a ayudar a todo el mundo Y quedó ese desastre. Un desastre. Pero bueno, eso más o menos fue lo que hizo Bruce Ismay, pero este otro señor, Thomas Andrews, el arquitecto sí se hundió y es considerado como uno de los héroes, pues ayudó a muchísimas personas. Sí. Sin embargo, a él se le critica que precisamente el barco no tuviera suficientes botes salvavidas. Sí, pero bueno, este señor por lo menos se sacrifica tratando de salvar a otras personas. Este sí muere en el naufragio. Y después tenemos a la más interesante de todas. Impresionante. Violet Jessop. Ella merece un episodio ella sola. Dura de matar. Sí. Violet Jessop fue una enfermera de origen argentino-irlandés. Realmente ella, tengo entendido que nació en Argentina. Pero ella se muda con su familia cuando era muy jovencita a Inglaterra y ahí comienza a hacer su vida y a trabajar como asistente de camarera en los barcos de la White Star Line.
Y en 1911 se une a la tripulación del Olympic, que era pues el buque hermano del Titanic. Y después la pasaron precisamente al Titanic y se hunde en el Titanic. Sí. Se salva. Sí, señor. Es de las que se salva precisamente. Y en el 14 se vuelve a unir a la tripulación de esta vez del Britannic. Del hermano del Titanic, y que precisamente se hundió en 1916 con ella, y ella se vuelve a salvar. Pero no, o sea, como... Ella no decide retirarse de su vida marítima, o sea, sino que dice yo me hubiese mudado a Arizona. Sí, exacto. O sea, al medio de un desierto. A Bolivia. A Bolivia, exactamente. Ella dijo, no, o sea, yo ya me he hundido 2 veces y me he salvado, no me va a volver a pasar. Pues sí, Violet, te volviste a hundir. En 1929 sobrevive a la tercera tragedia marítima. Sí, estaba en un barco que se llamaba el Orinoco y chocó contra un arrecife de coral en las Islas Azores. Imagínate, tú en el Atlántico. Sí, señor. Ella sobrevivió a esto también. Mira, la historia de Violet es genial porque a pesar de estas 3 experiencias terribles donde se encontró tan cerca de la muerte, ella siguió trabajando en la industria marítima durante varias décadas. Finalmente se retira en 1950 y muere en 1971 a los 83 años de edad. Ahogada en la bañera. No vale. No, ese fue un extra de... No, eso no se ahogó, se murió a los 83 años. Increíble la historia de Violet. Violet Jessop, vamos a contarle un poquito más de ella probablemente después en las redes sociales. A ver, sigamos hablando del Titanic. Sí, podemos contar que el barco que salvó a los... ¿Cómo se llama? A los sobrevivientes fue el Carpathia, que los encontró 2 horas después. Ok, ¿por qué sobreviven tan pocas personas? El agua estaba a prácticamente 0 grados. Exactamente. Estaba sumamente fría. Una persona no podía sobrevivir más de 1 minuto, o no me recuerdo si es 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos flotando en esa agua antes de morir de hipotermia. Claro, se congelaban. Exactamente. O sea, olvídense, el mar estaba muy tranquilo. No había ni olas, no había ni viento, no había absolutamente nada. No se movía, estaba como una tabla. Sí, de hecho, se dice que la claridad también jugó un poco en contra de... No pudieron... Sí, era como un espejo. Exactamente, y precisamente por estar en la noche tan maravillosa, porque decían que era una de las noches más bellas que habían visto en su vida, el capitán continuó a 22 nudos, aun cuando habían recibido en la sala Marconi avisos de que habían icebergs. Habían icebergs. Lo que pasa es que, como yo les estaba contando, el servicio Marconi era un servicio privado, no era parte de la tripulación, o sea, no era parte del equipamiento del barco, sino un servicio privado. Y si no le ponían una serie de siglas, esos mensajes no le llegaban directamente al capitán. Claro. Entonces, eso, fíjense, son... problemas de comunicación. Sí, yo no sé si tú sabías, pero hubo un incendio prácticamente desde que salieron. Estos barcos, ¿cómo funcionaban? Funcionaban con unas calderas gigantescas que eran alimentadas con carbón. Sí. Eso se mantiene a rojo vivo, una cosa exagerada, y llega un punto que está tan caliente que el carbón que está fuera de la caldera se prende en candela también. Claro. Y el barco estuvo ardiendo durante gran parte del trayecto, sí señor. Bueno, de hecho, una de las teorías, que ahora les vamos a comentar algunas de las teorías descabelladas que hay en torno al hundimiento, dice que ese recalentamiento del carbón hizo que de alguna manera se debilitara y el hundimiento fuera así una cosa tan trágica. Aquí lograron salvarse 710 personas, pero más de 1.500 murieron en el naufragio. Una cosa que se pudo haber evitado de muchas maneras, entre esas teniendo los botes salvavidas. Hay que reconocer que hubo mucha caballerosidad. Sí. Murieron mucho más hombres que mujeres. Sí. Solo una niña de primera clase murió. De segunda y de tercera clase sí murieron varias, pero una niña de entre 2 y 3 años de primera clase sí falleció en el hundimiento. Qué horrible. De resto se salvaron los demás niños de primera clase. Ahora bien, después del desastre se inició una investigación sobre las causas del hundimiento.
bueno, hasta el día de hoy hay especulación en torno a esto. Se dice que fue una combinación de factores: la velocidad excesiva del barco, la falta de botes salvavidas, la falta de atención a todos esos informes de iceberg en la zona. No, Fueron como muchas cosas, lo ¿no? de la caja de los binoculares. Eso es muy loco, cuenta eso. Llegó y había un oficial que fue sustituido a última hora. Y cuando llegó el nuevo oficial, el oficial anterior se quedó con las llaves de la caja donde estaban guardados los binoculares. Qué locura. Y los que estaban encargados precisamente de vigilar las aguas, Claro, no tenían binoculares. Pero, o sea, y yo creo que también se deben haber confiado en que se repitió mucho que el barco era inundible, era el viaje de inaugural, no había, el mar estaba tranquilo. Ese es el problema, estaba todo tan perfecto. Que nada podía salir mal. Y pues salió todo mal. Sí, ahora, este desastre tuvo un impacto cultural hasta el sol de hoy, pero bueno, ahora les vamos a contar un poco más de detalles, sobre todo en torno a las teorías de conspiración y a todos esos mitos y misterios que hay en torno a todo lo que es la figura del Titanic. Pero antes vamos a recordarles que ustedes pueden suscribirse a nuestro Patreon, si desean apoyarnos desde $3 mensuales, patreon.com/cosas muy importantes. Igual en nuestras redes sociales consiguen el link, en nuestro link en bio en Instagram. Pero si no se pueden suscribir a Patreon, pues Compartan. no pasa nada. O sea, ustedes le dan like, comparten, Nos dejan algún nos comentario. dejan comentarios. Envíenle este episodio a quienes ustedes sepan que les pueda gustar. La gran realidad es que si no se meten en Patreon, aunque si pueden y no se meten, ustedes se lo pierden, porque es divertido. Sobre todo nuestro chat, muy importante. Pues sí, porque es conocer gente nueva. Sí, aparte de hablar de estos temas que nos apasionan. A ver, ¿quiere crear una comunidad de personas que le gusten estos temas así como usted? Pues bueno, suscríbase a nuestro Patreon. Ahora bien, vamos entonces a comentar algunas de esas teorías locas en torno al hundimiento del Titanic. La primera es que decían que la White Star estaba con problemas financieros, que ellos agarraron y cambiaron el Olympic, que era más viejo, por el Titanic. El Titanic estaba asegurado por $7,5 millones, que fue lo que costó construirlo, y lo hundieron a propósito para cobrar ese seguro. Pero se dice que el que hundieron fue el Olympic y no el Titanic. Pero ya se ha comprobado que eso es... Sí, estas teorías, vamos a destacar algo. Todas estas teorías que les vamos a narrar a continuación no tienen fundamento más allá de una especulación y que pues alimentan todo el misterio en torno al Titanic. Sí, fíjate, otra es que creen que el Titanic no se estrelló contra un iceberg, sino que fue hundido por un submarino. O una mina, también se dice. La mejor de todas, que es el resultado de una maldición que involucra un amuleto del antiguo Egipto. Eso es más probable que lo del submarino realmente en 1912. Sí, realmente. Se dice, sí, que hay una maldición sobre el Titanic y sobre estas aguas en particular. El incendio del carbón, eso sí es verdad. Que haya contribuido al hundimiento porque debilitó el casco del barco. Es probable. Probablemente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, el agua estaba a 0 grados. Ajá. El acero pierde algunas facultades cuando está a temperaturas muy bajas. Ok. Eso por un lado, pero por el otro lado, cuando tú El calor calientas el extremo. acero, también tiende a perder algunas facultades. Bueno. Cuando mezclas las dos cosas, fue un cúmulo de desgracias y de errores que conllevaron a esto. Mira, ¿sabes que hay una teoría muy loca que habla de que fue hundido por un iceberg fantasma? Que esto es algo que apareció de la nada y chocó con el barco. Se dice que el iceberg era en realidad un iceberg negro, que es una forma muy rara de iceberg que es difícil de detectar a simple vista debido a la falta de contraste con el agua circundante. ¿Pero a ti no te suena eso a excusa de borracho? Sí, es que el iceberg era negro y no lo vi. ¿Ah? Qué locura, pero bueno. Había, por cierto, bastante alcohol en el Titanic. Sí, habían 850 botellas de licor y 1,000 botellas de vino. Imagínate tú. Mira, hay otra de las teorías de conspiración que es bastante loca, que afirma que fue planeado por una sociedad secreta, que estaban involucrados o los masones o los Illuminati, que supuestamente todo el hundimiento
viene como parte de un plan para lograr el dominio mundial. Ustedes saben que los conspiranoicos que viven acusando a los Illuminati y a los masones, siempre el argumento es que es un plan para lograr el dominio mundial, pero nunca te dicen con detalle de qué se trata eso. Ahora, fíjate que como cosa curiosa, 14 años antes, esto ya ha sucedido otras veces, hubo un libro que precisamente describía como el barco más grande de su momento, en un viaje inaugural, se estrella contra un iceberg en el Atlántico Norte. Esto es impresionante. Este libro se llama El naufragio del Titán. Pa' colmo. Sí, además que inevitablemente nos hace referencia a este pequeño submarino extraviado precisamente en días recientes. Este libro fue publicado por Morgan Robertson, un autor de ciencia ficción que lo publicó en el 1898, 14 años antes, como decía Capo. Este libro pues obviamente ha sido un objeto de atención y de controversia porque las similitudes en torno al Titanic son muy grandes. Fíjate, aquí se describe un barco similar en todo lo que es términos de tamaño, velocidad y lujo. Y que además choque con un iceberg el día de la inauguración, o sea, en el viaje inaugural. Para colmo, la gente intentó decir que este señor había tenido información de cómo se iba a construir el Titanic. No, fue una casualidad. Fue una como, casualidad, como han esa es habido espeluznante. otras. Bueno, como aquella famosa que hablamos una vez de... ¿fue Alan Poe? Sí, que escribió sobre un naufragio. Sí, el Cabin Boy. Que habla de Richard Parker, que De a su Richard vez Parker. inspira al autor de La vida de Pi. Exactamente. Y ocurrió un naufragio donde, Donde hay un Richard Parker involucrado. Se comieron a Richard Parker también. Sí. Es increíble esa historia también. O sea, y además relacionada al mar. Y si te llamas Richard Parker, no te montas en un barco. O por lo menos que no, exacto. Yo creo que eso es lo principal. Y nunca viajes con Matt Damon. No, tampoco, ni con Tom Hanks. A ver, a pesar de que el naufragio del Titán no predijo como tal el hundimiento del Titanic, porque se escribió 14 años antes, esta historia está considerada como una especie de premonición. Y para quienes creen en estas cosas, pues bueno, es una cosa bastante escalofriante. Y ha sido objeto de interés por parte de todos los aficionados al Titanic y a todos los investigadores de la historia marítima, porque además se dice que había una copia de este libro en el barco. Qué loco, ¿no? Sí. Mira, Bueno, vamos a compartir algunas de las curiosidades de las que estuvimos hablando en el chat de WhatsApp, muy importante con sí, nuestros mecenas y de esto, Patreon. esto nos sirve también para hacer un pequeño recuento. Ajá. Como les dijimos, tenía una capacidad para 3.300 pasajeros, pero solamente iban 2.224. Ok. Las fallas de comunicación, como bien nos lo compartió nuestro amigo mecena Cano Pander, en aquellos tiempos habían dos tendencias en la comunicación de telegrafía. Estaba la Marconi, que se utilizaba en Estados Unidos y la comunidad internacional, y el Titanic tenía a bordo un equipo de operadores que usaban... Estaba la Marconi y estaba la de la comunidad internacional, eran dos distintas. Exactamente, eran dos distintas. Entonces, bueno, eso lo estuviste explicando tú. Aparentemente había un pique entre ambos, ¿no? Sí, señor. Había problemas, pues yo les estaba diciendo. Los empleados, los telegrafistas, eran empleados de la Marconi. Y ellos estaban trabajando para los tripulantes. Prestando un servicio. Los pasajeros, sí, Exacto. señor. Su interés no era mantener comunicaciones del barco, ni mucho menos. Ni avisarle en caso de alguna emergencia. De hecho, tú tenías que poner, cuando era un mensaje importante, tenías que poner CQD. Claro, Y precisamente esto es lo que se dice que no sucedió. claro. O sea, montones de barcos les mandaron, intentaron avisarle al Titanic, esto está lleno de iceberg, bájale Tengan dos. cuidado. Bueno, de hecho, a raíz de esto es que se estandarizan todas las solicitudes de emergencia y los avisos de emergencia en situaciones de este estilo después de la tragedia del Titanic. Después tenemos lo de los precios de los boletos, como habíamos dicho. Sí. El más caro costaba cerca de 870 libras esterlinas, que eso equivale entre 90, de hecho equivale a 90.000 libras esterlinas actualmente, que son $125.000. Más o menos, exacto. Imagínate un boleto.
Y el de tercera clase, que costaba 7 libras, o lo que equivalía a 775 libras ahorita, que serían unos $1,075 en la actualidad. Ahora bien, Tiffany, también una de nuestras mecenas, nos comparte una estadística bastante impactante. De la clase alta se ahogaron 38% de la tripulación, de la clase media 68% y de la clase baja 75%. Es decir, se salvaron más ricos que pobres. Sí, pero fíjate una cosa curiosa, cuando ellos sacaban la estructura de costos, ellos la ganancia la obtenían por los pasajeros de segunda y tercera, no por los pasajeros de primera. Y ellos tenían un buen servicio a segunda y a tercera, porque el gancho era qué tan rápido podíamos llevar a estas personas a sus nuevas vidas, porque eran personas que se estaban yendo a Europa a iniciar una nueva vida en el nuevo mundo. Exacto. Esa es lo que está haciendo Jack en Titanic. En la película. De hecho, yo creo que él está regresando, porque él es americano en la película y él está buscando regresar a Norteamérica, porque está en Londres. Ajá, exacto. Exacto. Bueno, fíjense, ¿qué más había en el Titanic? Como bien les decíamos, había un baño turco que nunca llegaron a usar. Para mí, yo leo baño turco y para mí es algo sórdido. No, bueno, y nadie alcanzó a usarlo en el Titanic. ¿Sabes que entre las piezas de arte, porque las áreas de primera clase estaban decoradas con, bueno, muy buen gusto y las cosas como más caras de la época, había una obra de arte muy valiosa llamada The Rains of Castamere, las lluvias de Castamere, pintada por el artista británico William Lionel Willy. Esta pintura se perdió en el naufragio y nunca se ha recuperado. Nunca. Qué increíble, ¿no? Se perdió para siempre. Sí, señor. Ahora, hay una historia en torno a los cadáveres del Titanic, ¿no? Y esto hace como una distinción de clases bastante marcada de lo que fue. Yo me imagino a la gente pescando cadáveres y ¿cómo está vestido? Sí. De ese traje caro, súbelo. ¿Qué pasó? Que la gente de primera clase reclamó a sus familiares y a los de primera clase se les dio un trato privilegiado. Se rescató a los cadáveres de primera clase. Sí, señor. Algunos de segunda también, y a los de tercera los tiraban al agua y a los tripulantes también. Sí, los tiraban al agua para supuestamente seguir la tradición esa marítima, ¿no? De que los marineros deben ser lanzados al mar. Pero eso lo hicieron con tercera clase. Con segunda y primera los embalsamaron. A los de primera clase se los reentregaron en unos ataúdes. A los de segunda clase envueltos, en unas telas. Qué tristeza. Sigue siendo de tercera hasta después de muerto. Qué feo, ¿no? es bien macabro y bien creepy la historia de los cadáveres del Titanic. Pero cuéntame de Jenny. Jenny the Cat. Mira, esta historia de Jenny the Cat es bien cuchi. No se sabe si es verdad, pero hay toda una leyenda en torno a la gata del Capitán Smith. Se dice que él siempre viajaba con su gato favorito, que se llamaba Jenny, que era un gato blanco y negro. Sabemos que los gatos blanco y negro son los mejores del mundo. Los mejores de todos. Era una especie de mascota de la tripulación. Supuestamente hay dos versiones. Una que dice que cuando el Titanic se estaba hundiendo, el Capitán Smith la alcanzó a poner en uno de los botes salvavidas y que supuestamente Jenny se salva, aunque no hay mayor registro de eso. Y la otra versión es que Jenny se baja en esa primera parada que hacen en Francia. Okay. Y que ahí se quedó, parece que estaba embarazada y se quedó a tener sus gatitos en Francia. Ay, chiquita. Esa es la otra versión. El hecho es que supuestamente en el Titanic estaba la gata del Capitán Smith, o por lo menos estuvo durante un periodo breve y se salvó. Es una de las historias más ligeras en torno al Titanic, que no tiene casi historias ligeras. Bueno, como sabemos, el Titanic trajo mucha cola. Uy, sí. La primera película se hizo en 1912. Una película que hizo... En 1912, cuando... Sí, una película que hizo uno de los sobrevivientes. ¡Wow! Posteriormente está la del 55. Ajá. Y todos recordaremos la del 97 de James Cameron. Sí, bueno, la más famosa. Que por cierto, esto es importante. Ajá. James Cameron hace esa película para posteriormente poder costearse su expedición al Titanic. Sí, hay que destacar que James Cameron es un aficionado a la exploración. Yo creo que ya es un explorador que tiene de hobby ser director de cine.
Exacto. Ha pasado más tiempo metido en vainas de exploración submarina que en el cine. Bueno, una cosa así como el que hizo la de los volcanes, que también es todo un explorador, Werner Herzog, Pobre Werner Herzog. que también es un explorador y un aventurero. Él merece que en su próxima vida se dedique a probar colchones. Sí, vale, el tipo sí ha pasado trabajo. Yo se tuvo que calar a Klaus Kinski por años. Sí, nosotros contamos eso en el episodio de Rodajes Infernales. A los que les gusta el cine, vayan para allá y lo buscan. Ese es como el episodio 30 y pico, creo yo. Ese episodio es divertido. Y ahí contamos todas las aventuras y desventuras de Werner Herzog y Klaus Kinski cuando hicieron Fitzgeraldo. En el Amazonas. Eso fue de una hecho, locura. en Fitzgeraldo actuó inicialmente Mick Jagger, pero Es salió verdad. huyendo de Perú. No, es que además fue una tortura esa grabación. Sí, un momento que los nativos le decían a Werner Herzog, si nos das 200 pesos lo desaparecemos. Queremos que lo matemos por ti. Sí. Ahora bien, volviendo al Titanic, ustedes se acuerdan obviamente, de Celine Dion, de Jack, de Rose. Jack cabía en esa tabla, por cierto. A mí nadie me va a quitar eso de la cabeza. Sí cabía. El mismo James Cameron dice que sí, pero que eso no iba a aportar nada a la historia. ¿Tú no has visto el meme que dice, papi, yo hablo chino? chino. Y él dice, pero yo qué puedo ir. No, papi, yo hablo chino. Tú te quedas en el agua y ella en la tabla. Bueno. Mira, una cosa interesantísima. Ajá. El Titanic fue descubierto, creo que fue en el 85 o 86. Creo que fue en el 85. Ok. Por un investigador llamado Robert Ballard. Este señor le anunció al mundo que él iba a buscar el Titanic. Pero la gran realidad es que esa expedición fue costeada por el gobierno norteamericano para encontrar un submarino atómico Imagínate que tú. se perdió en esa misma zona. Ok. Entonces, como no querían alertar, estábamos en plena Guerra Fría, Uy, sí. porque fue un submarino ruso. Ajá. Ellos descubren el submarino ruso y aprovechan que les quedaba tiempo y él continuó con el parapeto que estaba haciendo de buscar el Titanic y encontró el Titanic. Qué O sea, locura. en la expedición en la que él encontró el Titanic, sí estaba declarada como una expedición para encontrar el Titanic, pero su intención no era buscar el Titanic, pero lo encontró igual. O sea, aquí es el ejemplo de cuando las cosas sí te salen bien. Le salió todo bien. Te salen mejor de lo esperado. Sí, y después este se asoció con James Cameron. Claro. Sí. James Cameron ha bajado 33 veces, se dice, al Titanic. Sí, yo creo que aquí ya podemos dejar un poquito el Titanic y meternos con lo que está pasando con estos señores que se quedaron allá abajo. Uh-huh. Creo que es bastante injusto. Estará el caso, alguno de los que está allá abajo estará por zafrisco y simplemente por querer echar un cuento en el country club de que él bajó al Titanic. Pero puede haber otras personas, otros de los que estén allá abajo, que simplemente son fanáticos Sí. de la investigación Sí, submarina, sí y hay. esto le representa una oportunidad increíble de bajar al naufragio más importante de todos los tiempos. Sí, de hecho, ahora les vamos a comentar un poco de quiénes iban a bordo de este mini submarino. Pero antes, te quería comentar sobre algunos de los hallazgos y descubrimientos interesantes en torno al Titanic que se han hecho en tiempos más recientes. Okay. Y que involucran precisamente la empresa de exploración que llevó a esta gente ahorita recientemente al fondo Ocean Gate. En el 2019, una expedición dirigida por Víctor Vescovo en colaboración con Ocean Gate llevó a cabo 5 inmersiones al fondo del mar para estudiar el Titanic a detalle. Aquí se utilizaron vehículos submarinos capaces de soportar grandes profundidades y recopilaron imágenes y datos de alta resolución. Aquí se descubrió que la estructura del Titanic se está desintegrando más rápidamente de lo que se pensaba. Hay una bacteria que se lo está comiendo. Sí, hay una bacteria comiéndose el hierro. Qué bueno, locura, pero ¿no? están a 4.000, casi Metros. 4.000 metros. Cualquier Sí. cosa puede vivir allá abajo. Exactamente. Si hay algo que está vivo allá abajo, es malo. El Kraken. Ahora, en el 2018 realizaron también un estudio con un sonar de alta resolución y pudieron crear un mapa detallado del fondo marino alrededor del sitio donde naufragó el Titanic. Y bueno, aquí se dice que hay una gran cantidad de objetos, que hay restos humanos incluso todavía esparcidos por todo lo que es el lecho marino.
Y se sugiere que algunos de los botes salvavidas que se lanzaron al Titanic se hundieron con algunas personas a bordo. Ay, qué triste. Horrible. En el 2017, un poco más atrás, se subastó una carta que escribió uno de los sobrevivientes del Titanic, donde habían detalles impactantes del naufragio y que permitieron pues esclarecer muchas cosas. Esta carta la escribió un señor llamado Alexander Oscar Holberson. La encontraron en su cuerpo cuando rescataron su cuerpo congelado del mar. Y la carta se subastó por más de $140,000, porque toda la memorabilia y todos los recuerdos en torno al Titanic es impresionante el valor que tienen. Hay coleccionistas totalmente fanáticos del tema, ¿no? Fíjate, a nosotros nos recordaron en el chat de nuestro Patreon muy importante. ¿En dónde fue que nosotros vimos que está el Museo del Titanic? ¿Fue en Orlando o en Las Vegas? En Las Vegas. Era en Las Vegas. En Las Vegas está el Museo del Titanic en una colección fija. Quienes vayan para Las Vegas o estén por ahí, pasen y véanlo, porque hay una colección fija que tiene probablemente una de las colecciones más grandes de objetos del Titanic. Creo que está hasta la puerta de Jackie Rose. Para los fanáticos, pues es el sitio ideal. Ahora bien, en el 2016 también descubrieron restos humanos en el sitio del naufragio por primera vez en más de una década. Aquí estos restos se creen que venían del área de la popa del barco. No pudieron identificar a las víctimas, pero todavía hay cuerpos ahí abajo. Qué horrible, ¿no? Ahora hablemos de este submarino extraviado, que para el momento en que estamos grabando este episodio, repetimos, todavía no han dado con él y el tiempo está corriendo. Ya deben quedarle unas 9 horas de oxígeno, probablemente menos. No se sabe nada de ellos. ¿Quién era esta gente? El Titán. Este mini submarino desapareció con 5 pasajeros a bordo. 3 de ellos habían pagado 250,000 euros por persona. Y la comunicación se pierde el mismo domingo 18 de junio, a casi 2 horas después de que empezara el descenso. ¿Qué se sabe del Titán? Nada, se escucharon unos golpes. Pero se dejaron de oír. Esta gente, fíjense, ¿qué es el Titán? O sea, porque se ha especulado mucho que si eso no estaba suficientemente preparado, que si se manejaba con un control de Xbox, que qué locura, ¿no? Ocean Gate Expedition diseñó el Titán para transportar hasta 5 personas a 4.000 metros de profundidad más o menos. Los restos del Titanic se encuentran a unos 3.800 metros más o menos. El Titán pesa cerca de 10.000 kilos. Se puede desplazar a una velocidad de 3 nudos mediante propulsores eléctricos. Supuestamente sí, y lo manejan con un control de juegos. Es como un control de juegos. Pero tiene un sistema de propulsión que a la hora de una emergencia él sale disparado hacia arriba. Creo que eso no funcionó. Pero eso no funcionó, entonces se presume que se quedó enganchado en algo, aparentemente en los mismos restos del Titanic. Y que por eso no funcionó. Tiene unas potentes luces LED, tiene un sistema de navegación por sonar, un equipo de cámaras de alta gama, tiene un único ojo de buey, una sola ventanita. Yo creo que él tuvo un problema simplemente de la presión y se escachapó bajando. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es la que te dije de que se quedó enganchado con algo. Hay quienes dicen que era una nave demasiado experimental para lo que se lanzaron a hacer. Hay mucha especulación en torno a la seguridad, porque de hecho uno de los empleados de Ocean Gate que advirtió de que eso no era seguro y que no hicieran eso, al señor lo despidieron. Poco después de decir eso, ¿sabes? No lo hagan, no bajen ahí, el tipo lo botaron y bueno, viene a pasar esto. Cállate, sapo. Exacto. Vete. Ahora bien, este Titán, este mini submarino, tiene varios mecanismos para reflotar hacia la superficie. Tiene 4 propelas eléctricas controladas con este control de videojuego del Logitech. Tiene unos tanques de flotación que se llenan con aire. Tiene lastre, pues el peso que pueden soltar para provocar flotación positiva, que es lo que se conoce como flotación positiva. Tiene unos sensores de presión. Lo más loco es que tú no lo puedes abrir desde dentro. No lo puedes abrir desde adentro. Hay gente que dice que sería un milagro que realmente el Titán lograra salir a la superficie por sus propios medios. Ahí me encantaría. Pero se dice que igual sus tripulantes estarían atrapados porque la escotilla solo puede abrirse desde el exterior.
Se cierra con 17 pernos manuales. Es un diseño un poco cuestionable realmente, sobre todo considerando que pagaste $250,000 por meterte ahí, que es como meterte en un huevo Kinder al fondo del mar. Oye, sí, o sea, vende una cosa de realidad virtual y mandas un Claro, rover. porque si al final lo vas a ver por una ventanita, Pero miserable, ventanita aparte. es una locura. Pero bueno, ¿qué recomendaciones se les dio? Dormir la mayor parte del tiempo posible en caso de cualquier accidente, porque cuando se duerme se consume menos oxígeno y se expulsa menos CO2 y hay menos efectos psicológicos sobre las personas. Ahora bien, ¿quién puede ponerse a dormir en esas condiciones de estrés y de angustia? No puedes. No puede, es muy loco. ¿Quiénes están en esta cápsula submarina, no? Hay 5 personas a bordo. El propio CEO de la compañía que construyó el submarino de la Ocean Gate, Stockton Rush, un ex piloto ingeniero aeronáutico que trabajó para la NASA y contribuyó al diseño de este submarino, es este señor Stockton Rush. También va el multimillonario Hamish Harding, que por cierto, el abuelo de este señor, que era un millonario también, murió en el Titanic. Qué bárbaro. Entonces él tiene como una obsesión personal con el tema del Titanic y bueno, que Perdón. es uno de los que va a bordo de esta Ahora, cápsula. fíjate, Harding también viajó al espacio con Jeff Bezos. Sí, y también se fue al Polo Sur con el astronauta de Este tipo Real tiene real. Por supuesto, es un multimillonario No que quiere le adoptar gusta una familia completa. que le gusta que le gusta la exploración. Oye, verdad. Y le gustan las cosas extremas. Deben haber unos cuantos abogados muy tensos en este momento. Sí. También estaba Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleiman Dawood. Este es un empresario pakistaní, es probablemente uno de los hombres más ricos de Pakistán, con su hijo de 19 años, imagínense. También está Paul Nargiolet, sí, uno ex oficial de la Armada Francesa. Este es el especialista. Sí, Pues señor. bajan 3 turistas, Ajá. el capitán y el especialista del Titanic. Exactamente, que este es un señor que ha sido director de investigación de los restos del Titanic por muchísimos años. Estos 5 caballeros, pues, al momento de que estamos grabando este episodio, hoy es miércoles 21 de junio, son las 10:26 de la noche, aún De aquí a que se publique se sabrá. se sabrá, aún no se crees tienen tú? noticias. No, yo no creo que los consigan. O sea, no quiero ser negativa ni pesimista, pero es que es muy poco probable, porque no solo es dar con ellos, es lograr llevarlos a la superficie, Eso leí yo que son de un probablemente especialista. 2 horas. De un especialista de ¿cómo se llama? De inmersión, que dice que si bien existe un 1% de que los encuentren, de que encuentren el submarino, si lo Que los encuentran encuentren con vida o que los solo, logren rescatar a tiempo. si los llegan a encontrar, solo subiría a 15% las posibilidades de salvarse. Es terrible. Ahora, por otro lado, pienso que es una muerte espantosa. Sí. Es una película de terror. Me parece una cosa horrible haberse expuesto voluntariamente a algo como esto. Esto no tiene nada rescatable. No, Porque no. tú tienes el que sube al Everest, o sea, realmente se está retando su cuerpo. Sí, hay un reto físico. Es un reto personal. Esto es una persona que compró el peor boleto turístico de Disney de la historia. Sí. Sobre todo teniendo la posibilidad de ver cualquier cosa a través de un documental. No entiendo, de verdad, hay cosas que no entiendo. Y esto seguramente va a traer consecuencias en toda esta onda extrema de exploración sin límites que se están lanzando los millonarios, que a veces no saben qué hacer con la plata. Sí, bueno, mientras Las exploraciones espaciales y se todo esto. arriesguen ellos, Sí, ¿sabes? sí, bueno, claro. Uno dice, están bueno, completamente en su derecho, su plata, por supuesto, nadie les va a cuestionar eso, pero sin duda es una muerte horrible. Pero yo puedo pensar en 250,000 cosas que hacer antes de gastarme $250,000 en eso. Una de esas cosas es suscribirse a nuestro Patreon Por y favor. desde $3 mensuales nosotros los adentramos en un mundo lleno de oscuridad y cosas curiosas, sin poner en riesgo su vida. Exactamente. Me encantaría que llegáramos a $250,000 Me encantaría tener 250,000 mecenas. para mostrarles. Me voy a dedicar a mostrarles la cantidad de cosas divertidas. Ahí podríamos hacer un episodio diario.
Exactamente, la cantidad de cosas que podemos hacer con $250,000. Exactamente. Ahora bien, vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO, un coworking que está en Caracas y en Santo Domingo y que están cambiando la forma de trabajar y de hacer networking. Vamos a saludar. Escríbanles de parte de WeConnect y de parte de Cosas Muy Importantes, nosotros les invitamos el café. Exactamente. Vamos a darle las gracias a los productores de este programa. Exacto, a Diana muy importante, y a David. Diana nos ayudó muchísimo con este. Sí, querida Diana, gracias por tu apoyo. Sin ti no lo hubiésemos logrado. Daniela y yo empezamos, porque esto lo montamos corriendo. Claro, empezamos cada quien buscando por su lado. Sí. Pero Diana nos puso orden. Diana nos ayudó a organizar este asunto y junto con Diana nuestros 23 mecenas, quienes también aportaron información muy importante para... ¿No son 24? No, son 23 mecenas que aportaron información muy importante para este episodio. Vamos a nombrar a nuestros 23 mecenas. Me toca a mí. Moale. Nuestros 23 mecenas son estos, capo. Mira, te los tengo aquí. ¿Los quieres leer aquí? Aquí están todos. No leo nada. Dres Higgins, Tiffany, Romina, Adriana Noriega, Daniela, Adriana Miranda, Bicho, Norma, Yarima, Yamile, Andrea, Juan Carlos, Chipolinero, Margarita, Belinda, Aaron, Canopander, Sofía, Rafa, Matías, Rosángel y Félix, Aurora y Astrid. 23 mecenas muy importantes que han hecho posible también este episodio de hoy. Y con eso pues vamos a invitarlos también a meterse en nuestras redes sociales. Son @cosas muy importantes en Instagram, @podcastcmi en Twitter. También estamos en YouTube, en Facebook y nos pueden buscar en TikTok. Y nuestra página es www.cosasmuyimportantes.com. Ahí van a poder leer también todos los artículos que respaldan este contenido. Ahí están las fuentes, porque hay gente que dice, ¿dónde sacaron eso? Bueno, ahí está, en la web está. Nos gusta hablar mucho, pero investigamos de lo que hablamos, pues tampoco llegamos y nos sentamos a hablar lo loco, la cosa no es así. No. Este fue el episodio 105 de Cosas Muy Importantes y de una vez nos vamos a preparar el episodio 106, ¿te parece? Exactamente, no, ya ese lo tenemos preparado. Ahí está, casi listo. No vamos a decir todavía de qué va, pero va a quedar bueno. Soy Daniela. Federico. Y bueno, ya sabremos más detalles. Probablemente vamos a agregar un inciso extra cuando tengamos más información acerca de lo que ocurrió con este mini submarino Titán y esta exploración hacia el fondo del mar donde están los restos del Titanic. Este fue nuestro episodio sobre los misterios del Titanic. Chau. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.